Descarga Cultura. .unam. ¿Quién conquistó México? Nuevas respuestas a una vieja pregunta. Conferencia impartida por Federico Navarrete Linares el 3 de abril de 2019. Dentro del ciclo, El historiador frente a la historia 2019. Homenaje a Miguel León Portilla. En esta conferencia intentaré demostrar que vale la pena plantearnos en serio esta pregunta, ¿quién conquistó México?, para buscar más allá de la respuesta obvia y por todos conocida, y que esta es una manera útil de echar nueva luz sobre los sucesos que comenzaron hace 500 años con la llegada a estas tierras de la expedición española encabezada por Hernán Cortés en ese fatídico 1519. Empezaremos por desmontar la respuesta más conocida a nuestra pregunta. Nos conquistaron los españoles, que llamaré la visión colonialista y que se centra en los eventos de 1519 y 1521. Esta visión se basa en un relato que conocemos muy bien. Unos cuantos centenares de expedicionarios españoles, y siempre se enfatiza su escaso número, lograron derrotar en poco más de 2 años a un imperio poblado por millones de nativos que tenía a su disposición ejércitos de decenas, si no es que de centenares de miles de guerreros. Esto se debió, como causa inmediata, al ingenio y talento políticos extraordinarios de su capitán Hernán Cortés, y siempre se ensalzan las cualidades excepcionales o la singular falta de escrúpulos de este individuo, y como causa más general a la intrínseca superioridad de los conquistadores sobre los indígenas, que puede ser, según los autores, religiosa, militar, cultural, tecnológica y un larguísimo etcétera. Suele añadirse que el imperio mexica fue vencido también por sus debilidades internas y por las fallas de las culturas indígenas. Esta manera de contar los eventos fue inventada por el propio Cortés en sus cartas de relación mientras realizaba su campaña militar en México. En estas cartas, él justificaba todas sus acciones a la luz de la ley, el servicio al rey y de la santa religión, para escapar al cargo de traición que pendía sobre su cabeza por haber traicionado a su gobernador y capitán Diego Velázquez. También menospreciaba, de manera sistemática, el valor y la importancia de las acciones de otros protagonistas en los eventos, empezando por sus propios capitanes y colegas españoles y siguiendo con sus aliados indígenas y su traductora y representante, la mujer que llamamos como Malinche. En este relato, Cortés se exaltó a sí mismo como una figura providencial, asistida por los mismos dioses, como un paradigma de guerrero, estratega, intrigante, estadista y súbdito leal. Hay quienes afirman que debió haber leído a Maquiavelo, por ejemplo, que es imposible porque Maquiavelo no había publicado su obra en 1519. Se transformó también en una de las primeras manifestaciones explícitas de una nueva forma agresiva y dominante de la masculinidad, europea, militarista y colonialista, que sería definitoria de la Edad Moderna. En ese sentido, es uno de los primeros grandes héroes varones del colonialismo europeo. Con su talento para la narración cotidiana y la exageración épica, Bernal Díaz del Castillo, en su Historia Verdadera, confirmó esta visión providencialista del propio Cortés, pero exaltó a su lado las hazañas de los soldados y capitanes que acompañaron al comandante. Desde entonces, la mayoría de los historiadores mexicanos, españoles y europeos han repetido y acendrado esta visión, por más inverosímil que resulte, convirtiéndola en la interpretación dominante de lo que llamamos conquista española. Lo han hecho, al menos en parte, porque la visión colonialista confirma sus privilegios sociales y culturales, la supremacía de su propia masculinidad blanca, en primer lugar, y también la superioridad de su cultura europea u occidental, de su punto de vista epistemológico, de historiadores profesionales, de su religión, de su tecnología, de sus formas de hacer la guerra, de sus capacidades de comunicación, conocimiento e improvisación. Sucesivos autores, desde 1545 hasta 2019, han esgrimido estas razones para explicar la victoria prodigiosa de los españoles. La mayoría de estas explicaciones, sin embargo, adolecen de etnocentrismo, pues incurren en el error tan frecuente de considerarnos mejores que otros grupos humanos sin más fundamento que nuestra propia ignorancia de las culturas ajenas. Pueden también llegar a ser abiertamente racistas, como esta formulación que realizó Enrique Semo en 1979, y lo cito. Dice Enrique Semo: los pueblos indígenas cayeron vencidos por la superioridad de las armas de sus enemigos.
Pero no solo por eso, también por una civilización más desarrollada que la de ellos. Los españoles, hombres del brillante siglo XVI europeo, pudieron aprovechar el atraso de su organización política, las mezquinas pugnas tribales, todas las ignorancias y supersticiones para imponerse. Lo único bueno de esta pseudoexplicación es que nos permite identificar y desmontar el corazón del argumento de la superioridad. Hernán Cortés y sus escasos seguidores son presentados como exponentes, representantes, epítomes de toda la amplísima y diversa sociedad, cultura, tecnología de Occidente, el brillante siglo XVI europeo al que se refiere el autor. En otras versiones, encarnan y traen consigo incluso todos los logros civilizatorios del viejo continente, desde China hasta Marruecos. Así debemos creer que esa variada y contradictoria herencia cultural, transformada en una esencia o un espíritu supremo, residiría íntegramente en un subconjunto diminuto y poco representativo de la población del viejo mundo. Los expedicionarios eran, en efecto, un contingente compuesto casi exclusivamente por varones, extremeños y andaluces, en su mayoría analfabetos y con muy escasa educación, que habían vivido toda su vida alejados de los grandes centros culturales de España y de Europa de la época, más aún desde hacía lustros o décadas, cuando se mudaron al otro lado del mar, a las colonias más apartadas y miserables, desde su punto de vista, del naciente imperio castellano. Un grupo fanatizado, además, por una ideología anticuada de guerra religiosa contra los infieles que justificaba los más atroces actos de violencia contra aquellos que no compartían su religión, y acostumbrada por años de práctica colonial a todo tipo de abusos y excesos de violencia contra los nativos. En la actualidad, no sobra recordarlo, los grupos marginales, ignorantes y resentidos que votan por Donald Trump en Estados Unidos o por Vox en España, también se consideran los únicos portavoces, los principales defensores y la encarnación misma de la superioridad de la cultura occidental, de la hispanidad o de la raza blanca. Como ellos, cuando Semo y otros autores atribuyen a los escasos y atípicos conquistadores todas las virtudes de la civilización occidental en su conjunto, lo que están utilizando es un razonamiento esencialista típico del pensamiento racista. Lo mismo se puede decir de la manera en que atribuyen al imperio mexica todas las debilidades y taras que consideran inherentes a los indígenas en su conjunto. Y solo un esencialismo de este tipo puede hacernos creer, por ejemplo, que una veintena de arcabuces y cañones, unas cuantas docenas de caballos, y las ballestas y bergantines dieron suficiente supremacía militar a 1 millar de expedicionarios para vencer a ejércitos enemigos que eran 100 veces más numerosos que ellos. O peor aún, solo por medio de este tipo de operaciones podemos afirmar, como lo hizo Tzvetan Todorov en su libro La conquista de América, que los expedicionarios españoles y letrados tenían una mayor capacidad para leer signos que los mexicas, con sus sacerdotes, historiadores y tlacuilome, debido al mayor desarrollo de la tradición crítica en Europa, que estaba a 7,000 kilómetros de distancia. La explicación por superioridad parecería más verosímil, sin duda, a una escala macro. En el último medio milenio, en efecto, los países de raigambre europea han impuesto su dominio colonial a sangre y fuego sobre la mayor parte de las otras sociedades y culturas del planeta. Desde esta perspectiva, resulta lógico que el éxito del colonialismo europeo sea atribuido otra vez a un mayor avance tecnológico, militar, económico, cultural, político, etcétera, de los países occidentales, y que la conquista de México sea considerada una de las primeras instancias en que esta supremacía se desplegó de manera contundente. Sin duda, es posible, y yo diría que urgente, cuestionar estos argumentos de la superioridad europea a nivel macro, pero esta no es la ocasión para hacerlo. Por ahora, solo señalaré que estas explicaciones macro suelen tratar de entender lo que sucedió a principios del siglo XVI, lo que llamamos conquista, de una manera teleológica, es decir, en función de eventos posteriores, como la imposición del dominio colonial varios siglos después en Asia y en África. Por esta razón, difiero de los colegas que afirman que la dominación colonial sobre los pueblos indígenas era inevitable y se hubiera dado tarde o temprano por los españoles o por otra potencia europea, y propongo, en cambio, que se puede plantear la posibilidad contraria. Sin el éxito de la construcción colonial en la Nueva España y luego en el Perú, ni la propia España ni los otros poderes coloniales europeos hubieran tenido la fuerza económica, territorial y militar para dominar el resto de América y menos el resto del mundo. Entonces, no invirtamos las causas y los efectos. Dentro de la lógica que confunde con frecuencia el presente con el pasado, las versiones colonialistas suelen presentar el triunfo de la expedición española sobre los mexicas en 1521 como la destrucción definitiva del mundo indígena en su totalidad, y como el establecimiento, tan instantáneo como milagroso,
del régimen colonial español y de la dominación occidental sobre los nativos de estas tierras. La visión trágica de la conquista, que es eco de esta concepción, promovida por autores como Serge Grusinski, plantea que tras la derrota militar de un solo imperio, los mundos sociales y culturales de todos los indígenas quedaron destruidos, desarticulados y desmoralizados. De esta manera, se establece una continuidad directa entre la supuestamente inevitable victoria de los conquistadores españoles de antaño y la supuestamente inevitable dominación de las élites españolas sobre la población indígena en el periodo colonial y de las élites occidentales sobre la población mexicana después de la independencia hasta el presente. Aquí no solo se están proponiendo visiones teleológicas, sino también explicaciones tautológicas, basadas siempre en la premisa de la superioridad española y europea. La dominancia de la visión colonialista desde hace 500 años se hace evidente incluso en su contraparte declarada, la visión de los vencidos, el título de la obra fundamental editada por Miguel León Portilla en 1959, es decir, hace 60 años. Este fue uno de los primeros y más conocidos intentos por relatar y tratar de comprender el papel que jugaron los pueblos indígenas en la conquista. Traduce del náhuatl, glosa y comenta las historias escritas por los mexicas, principalmente, pero también por otros pueblos indígenas, relativas a la guerra con los españoles. Sin duda, esta obra logró que un público muy amplio conociera y comprendiera lo que se ha llamado también el reverso de la conquista, y no solo el punto de vista de los vencedores españoles, entre comillas vencedores. Sin embargo, en su visión de los vencidos, León Portilla incluyó también las historias escritas por los tlaxcaltecas, principales aliados de los españoles y artífices claves de su victoria contra los mexicas. ¿Por qué los agrupó así con sus enemigos, los mexicas, a quienes derrotaron de la manera más que clara en 1521? La respuesta se encuentra en la narrativa histórica del nacionalismo mexicano, construido en los últimos 2 siglos y fiel tributaria de la visión colonialista. El nacionalismo mexicano se llena la boca con la ideología del mestizaje y proclama su orgullo por nuestro pasado indígena, pero demanda que los historiadores y los mexicanos de hoy sigamos derrotando a los indígenas 5 siglos más tarde, que los coloquemos siempre en el lugar de los vencidos, aún en contra de su propia visión y de la evidencia histórica, que los mantengamos encerrados en un pasado cerrado y perdido, el México prehispánico, el único que les corresponde en un país en que el futuro pertenece y solo puede pertenecer a los que hablan español y tienen cultura occidental. Por ello, podemos proponer que la derrota supuestamente definitiva de todos los indígenas no aconteció el 13 de agosto de 1521 sobre las ruinas humeantes y ensangrentadas de México Tenochtitlan, sino que lograrla y afirmarla se ha convertido en una cruzada sin fin de la visión colonialista y de la historia nacional mexicana, que pretenden vencer a los indios en el pasado para mejor poder dominarlos en el presente, apropiarse de su herencia gloriosa y decidir su futuro. Ahora es el momento de proponer una respuesta diferente a la pregunta ¿quién conquistó México? Para ello presentaremos a la Malinche y los indígenas conquistadores, 2 personajes que parecen contradictorios y lo son, además de sorprendentes. Al fin, propondremos también una nueva lectura de los conceptos políticos de conquista y conquistador que permita definir de otra manera las relaciones que se han tejido desde hace 500 años en nuestras sociedades. Pero veamos primero. El lienzo de Tlaxcala es una historia visual de lo que llamamos conquista, que se inicia en 1519 con la llegada de los españoles y la alianza que tejieron los tlaxcaltecas con ellos, y se extiende con las guerras que realizaron en conjunto hasta 1541, incluyendo la caída de México Tenochtitlan en 1521, pero después abarcando muchas más, en el norte de la Nueva España hasta Culiacán y el Pánuco, y en el sur hasta El Salvador y Guatemala. La extensión de las conquistas mutuas que están marcadas en los puntos en el mapa se puede apreciar, y agradezco a Antonio Jaramillo y Margarita Kosich, colegas y participantes en nuestro proyecto de reconstrucción digital de esta historia visual indígena. Podemos llamar la historia de los conquistadores de México, los tlaxcaltecas. El lienzo es una tela de 5 metros de alto por 2 metros de ancho y fue mandada a pintar hacia 1550 por los gobernantes de la ciudad de Tlaxcala para ser entregada al rey de España. Su intención era demandar de la corona el reconocimiento de las hazañas realizadas por Tlaxcala en la conquista de la Nueva España y demandar los privilegios correspondientes, que se le reconociera a Tlaxcala como ciudad con su gobierno propio en manos nativas, un cabildo indígena, el respeto de su territorio,
la exención del tributo que debían pagar todos los indígenas, la confirmación del carácter aristocrático de su nobleza y un largo etcétera. Para lograrlo, los tlaxcaltecas combinaron de manera muy creativa la tradición pictográfica mesoamericana con la tradición pictórica europea. En esta y otras historias que realizaron sus habitantes en el siglo XVI, la ciudad de Tlaxcala se presenta como sucesora orgullosa de los 4 altépetl prehispánicos, los llamaríamos, de Tlaxcalan, que eran de estirpe chichimeca y tolteca, rivales irreductibles de la Triple Alianza y participantes desde hacía varias décadas en una guerra ritual con los mexicas, en particular. Eran también enemigos de Cholula y Huejotzingo, sus antiguas ciudades aliadas. En el lienzo, los tlaxcaltecas enfatizan el carácter de Tlaxcala como la primera ciudad cristiana de esta tierra, aliada fiel de los conquistadores, encabezados por Hernán Cortés, conquistadora ella misma de México Tenochtitlán y de toda la Nueva España, protegida directa de las principales deidades españolas, la Virgen María y Santiago Matamoros. Como toda entidad política mesoamericana, Tlaxcala se representa como un cerro sagrado, un altépetl, ahora doblemente bendito porque es el hogar de una imagen viva de la Madre de Dios, y la figura de la Virgen aparece prominentemente en la montaña que representa el altépetl de Tlaxcala. Además, se coloca en el centro del nuevo cosmos cristiano de una manera tan sutil como clara, tan subversiva como conciliadora. Para un lector mesoamericano que viera esta imagen en forma de quincunce, no cabría duda que la ciudad indígena, localizada en el centro, ocupa el lugar más importante del mundo, el central. En cambio, un lector español leería la posición superior del escudo de la corona como una confirmación de la supremacía española. Una representación del antiguo centro político y cósmico de Mesoamérica, México Tenochtitlan, fue presentada unos años atrás en la historia pictográfica llamada Códice Mendoza o Mendocino. Abajo del altépetl de México Tenochtitlan se muestran también las conquistas previas de 2 antiguos altépetl y centros cósmicos, Tenayocan y Colhuacan. Resulta sin duda significativo que el lienzo de Tlaxcala muestra también directamente debajo del nuevo centro cósmico Tlaxcala la destrucción del anterior, México Tenochtitlan. Más allá de esta organización visual, que es claramente mesoamericana, y de su apego estricto a las convenciones de la narrativa pictográfica de tradición indígena, el lienzo de Tlaxcala nos presenta también una historia lineal perfectamente familiar de lo que llamamos conquista de México, inspirada con toda probabilidad por las mismas cartas de relación de Hernán Cortés y pintada de acuerdo a la estética de los gobelinos históricos y del grabado europeo. Por eso nos resulta hoy tan fácil de comprender. Sin embargo, vista con detenimiento, esta historia tan reconocible a primera vista, subvierte radicalmente las premisas de la visión colonialista, presentando como protagonistas del relato, de la guerra y del triunfo, a una mujer, Malinche, y a los propios tlaxcaltecas, en vez del varón Hernán Cortés y los conquistadores españoles. Las primeras 10 láminas del lienzo de Tlaxcala nos muestran escenas de encuentros y negociaciones, alianzas e intercambios de presentes entre los tlaxcaltecas y los españoles. Su propósito es demostrar que las relaciones entre estos dos pueblos fueron siempre amistosas. Esto no es enteramente cierto, pues sabemos que los tlaxcaltecas se enfrentaron bélicamente a los españoles en agosto y septiembre de 1519 y solo se aliaron con ellos cuando les quedó claro que la capacidad destructiva de estos invasores era tan grande y tan incontrolable que lo mejor era tenerlos de su lado y no como sus enemigos. La supresión de este acontecimiento resulta comprensible en un documento presentado ante la propia corona española, y no es mayor que las omisiones realizadas por Hernán Cortés en otros casos de su relato de la conquista. Por otro lado, llama la atención que el personaje principal de estas láminas es la mujer indígena, Marina o Malintzin, que sirvió como intérprete de Hernán Cortés y como intermediaria entre los recién llegados españoles y los indígenas. Ocupa una posición central entre un grupo y otro, y en general su figura es mayor y más prominente que la del capitán español. Las únicas láminas de esta sección en que la mujer indígena es desplazada de la posición central son las que representan la cruz cristiana, levantada al unísono por los españoles y los gobernantes tlaxcaltecas, y la imagen del bautismo de los 4 señores de Tlaxcala. En este último caso, la imagen de la Virgen María parece sustituir a la de Malinche en su sitio privilegiado. Si recordamos que la figura de la Virgen también es representada en el cosmograma de la ciudad de Tlaxcala que ya discutimos, encontramos una identificación entre la figura de la intérprete indígena
y la de la Madre de Dios. También con la montaña sagrada de Tlaxcala, que hoy se llama Cerro Malinche, y con el Altépetl tlaxcalteca mismo. Esta identificación entre estos 4 entes es confirmada en 2 alegorías dibujadas en la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo unos 30 años después de la elaboración del lienzo, en que aparece la Nueva España presentada como una mujer indígena muy parecida a la Malinche y claramente asimilable con Tlaxcala. Tenemos pues que en esta versión tlaxcalteca de la conquista, la principal protagonista de los primeros eventos, la forjadora de la alianza entre Tlaxcala y los españoles, es una mujer nativa, la famosa Marina. Detengámonos un poco en la historia de este personaje antes de plantear una pregunta que puede parecer sorprendente. ¿Quién era Malinche? Incontables historiadores, y más recientemente cada vez más autoras de todo el mundo, han estudiado el papel de esta mujer en la conquista, de doña Marina, y han demostrado su importancia clave en los acontecimientos, como traductora, pero también como introductora de los españoles al mundo mesoamericano, a su ceremoniosa diplomacia, a sus intrincadas negociaciones, a sus pertinaces desconfianzas y sus violentas rivalidades. Sin embargo, Cortés apenas la menciona en sus cartas de relación. Bernal Díaz del Castillo, por su parte, le dedica algunas líneas llenas de admiración, coloreadas por una imaginación caballeresca que la presenta como una princesa caída. Según su relato, esta mujer, cuyo nombre original desconocemos, nació a principios del siglo XVI en la región de lo que hoy es Tabasco o sus alrededores. Es muy posible que fuera hija de un gobernante local. Probablemente hablaba como lengua materna un idioma de la familia migeana, además del maya chontal, y también aprendió náhuatl por su vida en la corte. En algún momento de su infancia, perdió su condición de privilegio, supuestamente por la muerte de su padre y la voluntad de su madre de hacerla a un lado para favorecer a los hijos de un nuevo matrimonio. Convertida en esclava, cambió de manos varias veces hasta que el gobernante indígena de Centla la regaló a los españoles con otras tantas mujeres esclavizadas. Ellos la bautizaron como Marina y pronto reconocieron tanto su belleza como sus dotes lingüísticas y su personalidad carismática e inteligente. Por eso Bernal la describe como entremetida. Aunque originalmente había sido asignada al capitán Portocarrero, Cortés la tomó para sí, disponiendo de su cuerpo y su destino como si fuera su propiedad, pues luego habría de regalarla a otros varones. Por su papel prominente al lado del capitán que la hacía participar en casi todas las negociaciones trascendentes que sostuvo con los gobernantes de los diferentes pueblos indígenas, se le empezó a llamar como Doña Marina. Los indígenas escucharon y pronunciaron este nombre como Malina o como Malinali, una hierba con poderes sobrenaturales que es un signo del día del calendario adivinatorio que sirve para comunicar el cielo y la tierra, y le añadieron el reverencial para llamarla Malintzin. De regreso al español, este nombre se transformó en Malinche, el más conocido de sus apelativos. Para comprender esta figura histórica, debemos descartar en primer lugar una explicación amorosa de su relación con Cortés, como la que han inventado algunas novelas. Además de que una relación sentimental no es mencionada por las historias de la época, ni era el fuerte de los conquistadores ni de los indígenas del momento, plantearla edulcora la desigual interacción entre estos personajes, además de confirmar la subordinación de la mujer al varón. Mucho más fecundo resulta, en cambio, comprender esta relación como parte central de las redes con que el mundo mesoamericano fue atrapando a los recién llegados españoles. También es interesante examinar la relación de poder que existió entre el capitán y su esclava, que no es la relación vertical que los propios españoles pregonan. Ya vimos que el lienzo de Tlaxcala atribuye la misma importancia, si no es que una mayor, a la figura de la mujer nativa que a la del conquistador extranjero. Siempre aparece en el centro, enfrente de Cortés y a una escala mayor. Lo mismo sucede, o algo parecido sucede, en otras historias pintadas por autores indígenas, como el libro 12 sobre la conquista de México de la historia general de las cosas de la Nueva España, y el Códice Azcatitlán, donde otra vez Marina aparece enfrente de Cortés y en un punto central de la conversación. Además, varias historias españolas, como Bernal, mencionan que los nativos mesoamericanos que interactuaban con los expedicionarios españoles llamaban Malinche a la pareja constituida por el capitán Hernán Cortés y doña Marina. Al mencionar esta identificación, Bernal Díaz del Castillo afirmó que el término Malinche era un posesivo náhuatl, que significaba el dueño de Malinche, y la interpretó como un reconocimiento de la supremacía y propiedad del capitán sobre su esclava intérprete. Esta explicación ha convencido a muchos autores porque confirma 2 elementos claves de la visión colonialista.
la superioridad de los españoles sobre los indígenas y la supremacía de los varones sobre las mujeres. Estas interpretaciones han explicado que la mujer ocupa una posición central en las historias visuales indígenas debido únicamente a su función de intérprete, facilitadora de la comunicación e intermediaria. Por ello, no han considerado siquiera que Cortés fuera llamado como la mujer debido a una posible subordinación a ella a ojos de los indígenas. Sin embargo, vale la pena dejar de lado, aunque sea por un rato, por esta conferencia, estas certidumbres colonialistas y patriarcales, para imaginar una explicación diferente. Tal vez los indígenas llamaron Malinche a la pareja, porque consideraban en verdad que la mujer nativa era tanto o más importante que el varón español. La centralidad, la prominencia y el mayor tamaño de Malinche en varias historias visuales indígenas significarían que esta mujer fue vista como el rostro y la voz de la pareja, que eclipsaba en cierta medida al varón español mudo y desconocido. No hay que olvidar que los potentados mesoamericanos que negociaron con los recién llegados escuchaban las palabras emitidas por Marina en su propia lengua, maya o náhuatl, y a ella respondían. Las historias nos cuentan también la sorpresa que provocaba en ellos la presencia de esta mujer de la tierra entre los hombres desconocidos que habían irrumpido en su mundo. Sin duda, esta inesperada compañera y la capacidad extraordinaria de comunicación que poseía y desplegaba se sumaron a los atributos desconcertantes, temibles y admirables que tenían los españoles a ojos de los indígenas. Entonces, el título dual de Malinche podría obedecer a una lógica mesoamericana de dualidad y referirse a las dos partes, la mujer indígena tanto como el hombre español, transformando a la esclava marina en la voz, en el rostro, en la mitad femenina del guerrero viril pero incapaz de hablar que era Cortés a ojos de los indígenas. Malinche sería, pues, un ser dual, con una identidad compleja, más grande que cualquiera de sus dos partes por separado, la mujer maya Marina y el hombre castellano Hernando, pues les permitía precisamente escapar a los confines ontológicos y los límites sociales a los que estaban sometidos ambos. Sin duda fue de la mano de su capitán Cortés que Marina se convirtió en una persona mucho más poderosa que una simple esclava, alguien cuya palabra debía ser escuchada y atendida por los hombres más poderosos de la tierra. Pero también fue por intermedio y voz de su esclava, entre comillas, Marina, que Cortés pudo negociar con los gobernantes mesoamericanos, logró comprender sus lenguas, supo descifrar sus mensajes, aprendió a imitar sus protocolos y gestos diplomáticos. En este sentido, resultaría tan cierto afirmar que Cortés empleó a Marina como un instrumento para someter a los indígenas al Imperio Español, como proponer que Marina utilizó a Cortés para cumplir sus propios fines. Podríamos incluso plantear que esta mujer domesticó y humanizó a Cortés, incorporándolo a las redes de relaciones, intercambios y enemistades políticas y militares que hacían humanos a los pueblos mesoamericanos, un tema al que volveremos más adelante. La predominancia de Marina sobre Cortés ha sido confirmada y fortalecida de manera póstuma. En la memoria de los que los pueblos indígenas construyeron de la conquista y que pervive en el México de hoy, en las danzas de la conquista, en la tradición de los concheros y en las tradiciones orales y otras manifestaciones folclóricas, esta mujer nativa es generalmente un personaje mucho más importante que el varón español. A Malinche no solo se le llama reina, sino también se le considera fundadora de linajes reales, diosa, padre-madre, y se le asocia con una de las montañas más altas del país, el cerro que lleva su nombre. En comparación, la fama y figuras póstumas de Cortés parecen insignificantes y sus restos han tenido que esconderse hasta el día de hoy. En este sentido, podemos afirmar que Malinche conquistó México y esta frase quedará cargada de una ambigüedad refrescante que puede desestabilizar toda nuestra visión de la conquista. Malinche es Cortés y así se reafirma al menos en parte la visión colonialista, pero también es Marina y esto nos permite vislumbrar la importancia de unas figuras no reconocidas hasta hace muy poco. Otros personajes sorprendentes en los eventos de 1519 a 1541 son los conquistadores indígenas. Resulta sorprendente que estas figuras hayan sido mayormente ignoradas por nuestras historias de la conquista, cuando sabemos que la mayoría de los ejércitos indígenas se aliaron a los españoles en las guerras entre 1519 y 1541 y por lo tanto no fueron ni vencidos ni aniquilados. Por el contrario, vencieron y destruyeron juntos a los mexicas y a muchos otros pueblos enemigos, mientras comenzaban a construir un nuevo mundo, que luego fue llamado la Nueva España, en el que se consideraban conquistadores, vencedores y actores fundamentales
y así lo fueron por muchos años. El lienzo de Tlaxcala nos muestra las victorias militares comunes de los tlaxcaltecas y los españoles en la mayoría de sus escenas. Comienzan con la masacre de la población civil en la gran ciudad y santuario de Cholula en noviembre de 1519 y culminan con la conquista de Guatemala, el Mixtón y otras regiones distantes de la Nueva España, 22 años más tarde. En todas estas escenas aparece la figura temible de un caballero español con lanza que casi siempre pisotea a sus enemigos indígenas derrotados y descuartizados. Detrás, siempre detrás, al lado y a veces enfrente de este personaje victorioso, se representa invariablemente a los guerreros tlaxcaltecas que comparten y apoyan su victoria. El jinete español no es el simple retrato de un caballero. Se trata de un ser complejo, como lo es también la Malinche en esta historia visual. En primer lugar, encarna a los capitanes de la expedición de 1519, a Cortés, pero también a Alvarado y otros más. También representa al ejército español en su conjunto, por medio de una metonidia, es decir, representa la parte por el todo. Presenta finalmente a la figura sagrada de Santiago Matamoros, santo patrono de los guerreros cristianos en su guerra contra los musulmanes, en la península ibérica y luego contra los infieles en América. De la misma manera que en el lienzo de Tlaxcala, la figura histórica de Doña Marina, la intérprete indígena, se asimiló visual y narrativamente con la figura sagrada de la Virgen María y con el Tepetl de Tlaxcala, en este caso, la figura histórica de Cortés y sus hombres se asimiló con la del apóstol Santiago y su culto guerrero. Así quedó sellada la alianza, el pacto religioso e histórico entre Tlaxcala y las dos principales deidades de los conquistadores, la Virgen y Santiago. A primera vista, la preeminencia de estas dos figuras en el lienzo de Tlaxcala parecería confirmar el triunfo español y la aculturación rápida e irreversible de los tlaxcaltecas. De hecho, George Foster argumentó que el éxito rápido de lo que él llamó cultura de conquista entre los indígenas mesoamericanos, es decir, de las creencias rituales vinculadas a la guerra española contra los musulmanes, fue un paso irreversible en su subordinación cultural a los españoles. Seguramente inspirados por esta misma convicción, Josefina García Quintana y Carlos Martínez Marín publicaron en 1967 un estudio historiográfico erudito del lienzo de Tlaxcala, pero lo titularon, y lo cito, La conquista de México por Hernán Cortés. Espero que haya quedado claro que debemos desconfiar de estas caracterizaciones surgidas de la visión colonialista, que solo sirven para confirmar la dominación de los españoles y de la cultura occidental en México y para derrotar a todos los indígenas de manera retroactiva. Por ello, debemos comenzar con algunas consideraciones sobre la importancia y naturaleza de las alianzas entre los indígenas y los españoles. En primer lugar, hay que señalar, desde los primeros momentos de la interacción entre ambos grupos, entre 1492 y 1519, estamos hablando antes de la conquista de México, las fronteras y las diferencias entre españoles e indígenas comenzaron a difuminarse y juntos ambos grupos comenzaron a construir nuevas formas de ser y de identidad que ya no eran solo americanas y prehispánicas, como solemos definir a las culturas indígenas, ni tampoco plenamente europeas y cristianas, como solemos definir a la cultura española. En otras palabras, los españoles comenzaron a participar en las redes de intercambios y relaciones tejidas por los diferentes pueblos indígenas a los que encontraron, y a involucrarlos a ellos también en sus propias redes políticas, económicas y religiosas, que llamamos imperio. Las azarosas expediciones de Cristóbal Colón por las islas del Caribe y luego por el continente fueron conducidas por intérpretes y guías indígenas, muchos de ellos secuestrados contra su voluntad. La incipiente sociedad colonial construida en Santo Domingo y Cuba vivía del trabajo de los nativos. Los pocos colonos españoles se tuvieron que acostumbrar a comer los tubérculos y el maíz, a fumar el tabaco, a consumir los modestos o abundantes productos de la tierra. El aspecto más conocido de esta compenetración vertiginosa fue la afición que demostraron pronto los colonizadores por disfrutar de los servicios sexuales y domésticos de las mujeres indígenas. Estas mujeres influyeron en los españoles mucho más de lo que ellos mismos jamás admitirían, pues no solo satisfacían sus necesidades carnales, sino que los curaban de las enfermedades de la tierra, además de que modificaron seguramente sus hábitos alimenticios, su vida doméstica e incluso su propia corporalidad. Sin embargo, ninguna de las historias y relaciones escritas por los españoles reconoce esta compenetración y mucho menos la influencia que las mujeres y otros indígenas pudieron haber tenido sobre los colonos. Tenemos aquí otra contradicción evidente entre la realidad de las acciones de los españoles en América, que cada vez los imbricaban más con los indígenas,
y los relatos históricos que construyeron de ellas. Por un lado, la necesidad de supervivencia y la ambición de dominio, sus deseos y sus apetitos, sus miedos y sus enfermedades, acercaban a los españoles, los involucraban y los hacían apoderarse de objetos y cuerpos indígenas y así acercarse y parecerse más y más a los nativos. Por otro lado, sus ideologías protorracistas, la limpieza de sangre, sus instituciones coloniales, con sus prácticas excluyentes y discriminatorias, sus narraciones históricas, que exaltaban la agencia de los varones conquistadores, soldados de Dios, y negaban cualquier otro posible protagonista de la historia, se esforzaban por purificarlos, por distinguirlos, por separarlos, para mantener la ficción de una identidad española y cristiana, prístina e incorrupta. Los adeptos de la visión colonialista suelen creerse a pie juntillas estas profesiones de pureza, y por ello se ven obligados a ignorar o a menospreciar el impacto de las relaciones y compenetraciones efectivas y afectivas, corporales y anímicas entre españoles e indígenas. Parecieran temer, como los propios conquistadores, que cualquier disolución o disminución de la diferencia y de la separación corre el peligro de poner en entredicho la imaginaria superioridad de los varones españoles y el poder que de ella deriva, tanto en el pasado como en el presente. Dejemos de lado esta visión purificadora y examinemos de cerca las redes que imbricaron a indígenas y españoles desde antes y después de 1519. La confirmación más directa e incontrovertible de la importancia de los indígenas conquistadores es estadística. Según una estimación reciente del historiador inglés Matthew Restall, que mucho ha escrito sobre este asunto, el ejército que sitió, destruyó y tomó México Tenochtitlan en 1521 estaba compuesto por 200 soldados indígenas por cada soldado español. Aunque las fuentes históricas del siglo XVI no nos proporcionan cifras exactas, esta estimación no parece exagerada. Incluso si adoptáramos una más moderada, 100 indígenas por cada español, la conclusión sería la misma. El ejército que conquistó a los mexicas era mayoritariamente indígena, lo mismo que las expediciones que luego partieron a conquistar las diversas regiones de la Nueva España. Por ello, más que hablar de un ejército o una expedición españoles, es más exacto y justo hablar de un ejército indoespañol, en todo caso. Desde luego que las cifras se pueden interpretar de manera diferente. El propio Cortés exalta en todo momento su propia iniciativa, exagera constantemente su capacidad de mando y el impacto de sus acciones e ignora de manera sistemática las contribuciones de sus aliados indígenas. Algo parecido hicieron nuestros colegas que interpretaron la historia visual del lienzo de Tlaxcala como otra crónica de las hazañas del español. Sin embargo, si dejamos de lado estas obsesiones colonialistas y purificadoras, no es difícil desenmascarar la ilusión de la supremacía militar y política española en estos años. La inmensa mayoría de los soldados indígenas en la tropa no eran simples ayudantes de los guerreros españoles, sino que cumplían funciones estratégicas esenciales. Eran los encargados de realizar las primeras cargas en las batallas, de derruir las edificaciones y fortificaciones enemigas, de construir las fortificaciones para proteger a los ejércitos indoespañoles, de tomar prisioneros a los enemigos y de vigilarlos, de cubrir las retiradas de los españoles. Además, las expediciones eran guiadas por exploradores y mensajeros indígenas, los únicos que conocían los intrincados caminos a través de poblados hostiles, bosques tupidos y sierras fragorosas. Incontables mensajeros y espías indígenas transmitían noticias entre las columnas expedicionarias y los asentamientos españoles, que eran pocos y muy distantes, y obtenían además información estratégica, cuidaban las retaguardias, etc. Ellos sabían también evitar los pasos más vulnerables a emboscadas enemigas, buscar a los pueblos amigos que podían dar refugio y comida a las tropas, elegir a los gobernantes y pueblos que podían convertirse en nuevos aliados y atacar a quienes eran enemigos irreductibles. Es muy probable que la distinción entre amigos y enemigos obedeciera, en primer lugar, a los intereses y necesidades de los propios aliados indígenas, más que a la de los españoles. Las tropas indígenas y españolas, a su vez, eran acompañadas y habitualladas por grandes contingentes de tamemes o cargadores, de mujeres y de servidores. Los relatos de los conquistadores españoles suelen exagerar sus padecimientos y trabajos durante las campañas militares, porque eso les servía para demandar mayores recompensas a la corona. Sin embargo, cada uno de los expedicionarios tenía un pequeño contingente a su servicio. Mujeres que preparaban sus alimentos, cuidaban, aseaban y deleitaban sus cuerpos. Tamemes que portaban sus bultos. Pajes que limpiaban y cargaban sus armas. En pocas palabras, desde que Cortés se mudó a vivir en la ciudad totonaca de Zempoala, en junio de 1519,
confiado en su alianza con el llamado Cacique Gordo, él y sus hombres se hicieron por completo dependientes del apoyo de sus aliados, guerreros, cargadores, guías, espías, cocineros y mujeres indígenas. Una vez establecida la importancia de los conquistadores indígenas, debemos considerar sus posibles razones para aliarse con los españoles. La visión colonialista ha descartado estas decisiones con dos argumentos. Por un lado, son definidas como mezquinas venganzas tribales, ¿se acuerdan del pasaje de Semo? Por el otro, son menospreciadas por ingenuas. Según la primera versión, los pueblos indígenas fueron incapaces de construir una identidad compartida y un sentido de lealtad mutua que les permitiera defenderse entre sí para confrontar a los invasores extranjeros. Las decisiones de las diferentes personas y grupos que se aliaron con los españoles, desde la Malinche y otras mujeres hasta los totonacas de Zempoala y los tlaxcaltecas, son vistos como fruto de este defecto esencial del mundo indígena, demasiado dividido y confrontado entre sí. Por ello, son consideradas acciones comprensibles, pero en el fondo autodestructivas. La voluntad de Malinche, la decisión política de los gobernantes zempoaltecas o tlaxcaltecas no son analizadas como actos racionales, sino convertidas así en productos de las fallas estructurales de un sistema social considerado primitivo. Según la segunda visión, la de la ingenuidad, en realidad los totonacas y los tlaxcaltecas, y mucho menos Marina, sabían lo que hacían. Y lo que es peor, no podían saberlo, pues no tenían manera de comprender que al abrir la puerta de su mundo a unos cuantos combatientes desarrapados, la estaban abriendo a un inmenso universo de cientos de millones de personas, con una insaciable demanda de trabajo humano y de metales preciosos, con incontables contingentes de guerreros y colonos hambrientos y desesperados, dispuestos a colonizar todas las tierras que encontraran, impulsados por una ideología religiosa y por un sistema económico que los hacían explorar, atacar, conquistar y dominar a cualquier pueblo con que se toparan. Por ello, aunque su decisión de apoyar a los españoles contra los mexicas pudo haber sido correcta en el corto plazo, según esta interpretación, y en el ámbito restringido del mundo mesoamericano, se reveló después como un terrible error, a un plazo mayor temporal y en la arena más amplia del mundo recién globalizado. En suma, la visión colonialista convierte a los aliados indígenas en una especie de tontos útiles que sirvieron a los intereses españoles y ayudaron a los expedicionarios por motivos defectuosos y por razones falsas. Y algo así dice Cortés, que también los presenta siempre como instrumentos de su voluntad individual, ¿no? Por ello, en verdad, no importa cuánto se hayan esforzado los tlaxcaltecas en presentarse en el lienzo de Tlaxcala como los conquistadores indígenas de la Nueva España. Nosotros, los historiadores, sabemos que en realidad no hicieron más que servir a los designios del varón blanco Hernán Cortés y que lo único que hicieron fue ayudarlo a él a que conquistara México. Por eso, su punto de vista no merece ser tomado en serio y es mejor descartar sus ilusiones, como las ha llamado Serge Grusinski, o incluirlos, de plano, entre los vencidos. Vista desde nuestra perspectiva de análisis, sin embargo, la negación de la importancia de los conquistadores indígenas debe ser considerada no solo como una interpretación más de lo que pasó entre 1519 y 1541, sino como otro acto retroactivo de sometimiento y conquista. Al españolizar retroactivamente las guerras de entonces, las maniobras purificadoras justificaban el dominio de los españoles durante el régimen colonial y también han servido para justificar el dominio de las élites occidentalizadas sobre México tras la independencia. Negar la importancia de los aliados indígenas en la conquista es otra manera de negar la importancia de los pueblos indígenas a lo largo de los siguientes 5 siglos. Claro que señalar los sesgos ideológicos de la visión colonialista no basta, si no planteamos una interpretación alternativa que resulte al menos tan convincente. Como en esta conferencia no tendremos tiempo de discutir con detalle las motivaciones de cada uno de los sectores indígenas que se acercaron a los españoles, mencionaré solo algunas líneas de comprensión que pueden elucidar las acciones de los gobernantes y pobladores mesoamericanos y que me parecen fundamentales. La primera es comprender que los nativos de estas tierras negociaron con la alteridad radical de los españoles, sus cuerpos, utensilios, animales y tecnologías tan novedosos, el peligro también de su agresividad incontrolable, de acuerdo a prácticas establecidas de intercambio y apropiación cultural que tenían cientos de años de existir en Mesoamérica. La primera era la costumbre de intercambiar personas y bienes, que sirvió para integrar a los recién llegados a las redes de intercambio y humanidad mesoamericanas. De acuerdo a la lógica de la dávida o del don, imperante en las sociedades indígenas como en tantas otras sociedades humanas,
Dar un obsequio a otra persona o grupo servía para establecer una relación duradera con ella. El receptor quedaba obligado a corresponder al presente en el futuro y por lo tanto contraía una especie de deuda con quien realizó la dádiva. En ese sentido, los regalos que dieron los indígenas a los españoles desde su llegada a estas costas, mujeres cautivas y mujeres nobles, alimentos y utensilios, joyas y tesoros, trajes ceremoniales y divinos, no eran testimonios de sumisión, como los interpretaron los españoles, y mucho menos productos de un ingenuo engaño que ellos creyeron perpetrar contra los indígenas al cambiarles oro por baratijas. Y es increíble que esta idea se siga repitiendo en el siglo XXI. Eran más bien formas de ir integrando a los recién llegados a estas redes de intercambio centenarias que se habían construido en Mesoamérica y así domesticarlos y humanizarlos. Para explicar esto, es importante recordar que los pueblos mesoamericanos reconocían la existencia de tipos muy diferentes de deidades, seres humanos y animales. Las diferencias entre estos seres no eran esenciales o predeterminadas, sino que se construían por diversos medios, sus diferentes dietas, sus diversas prácticas productivas, sus tecnologías y organización política que modificaban su forma de ser y su corporalidad misma. A lo largo de cientos de años, por ejemplo, en Mesoamérica convivieron los toltecas, seres humanos con una dieta basada en la agricultura del maíz y el riego, una cultura urbana sofisticada, formas de gobierno y de religión elaboradas, tecnologías y formas de expresión artísticas refinadas y con una corporalidad muy particular definida por el autosacrificio, a la manera de Quetzalcóatl. Y, por otro lado, los chichimecas, con una cultura de cazadores nómadas o agricultores aldeanos, con una dieta basada en el consumo de carne y la cacería, formas de gobierno y religión más sencillas, tecnologías y formas artísticas diferentes. A lo largo de los siglos, estos tipos diferentes de seres humanos intercambiaron regalos de comida, de ropa, de mujeres, de tecnología y de otros bienes y costumbres que provocaron que los chichimecas se toltequizaran, que es lo que muchos historiadores han llamado la aculturación de los chichimecas, pero también que los toltecas se chichimequizaran, de modo que casi todos los pueblos indígenas que encontraron los españoles combinaban estas dos formas de ser, la tolteca y la chichimeca. Podemos imaginar que al regalar a los españoles bienes toltecas, como maíz, telas de algodón y también historias visuales pintadas a la manera tradicional de estos pueblos, así como bienes chichimecas, carne, pieles de animales y armas, los mexicas y los otros pueblos buscaban hacerlos más parecidos a ellos, toltequizarlos y chichimequizarlos a la vez, para incorporarlos a estas centenarias redes de intercambio humano y cultural que habían construido a los seres humanos de estas tierras y a sus culturas. Por el otro lado, al hacer suyos los alimentos, los nombres, las vestimentas y las armas de los españoles, así como sus dioses, sumaban un nuevo elemento cristiano a sus identidades complejas que integraban ya las formas de ser tolteca y chichimeca. Si leemos las historias tlaxcaltecas de las que hemos hablado hoy, o las que fueron escritas, entre otras, por el autor de origen texcocano, Fernando Alba Ixtlilxóchitl, podremos ver cómo la identidad cristiana que ellos defendían de Tlaxcala y de Texcoco, adquirida durante la conquista, se complementaba, pero no suprimía las anteriores identidades toltecas y chichimecas, enriqueciéndolas sin anularlas. Esta ambiciosa empresa de intercambio cultural y de asimilación de lo ajeno fue emprendida por los pueblos indígenas desde 1519 y ha sido mantenida, contra viento y marea, a lo largo de 5 siglos, pese a las agresiones culturales, a la intolerancia religiosa, a la construcción de un régimen colonial discriminatorio y de un Estado-nación racista y excluyente, a la negativa reiterada de historiadores, filósofos y escritores a realizar el menor esfuerzo para reconocerla y comprenderla. De muy poco sirve explicar este proceso de cambio aditivo y plural como un sincretismo, menos como una aculturación irreversible de los indígenas, es decir, como su inevitable sometimiento a la cultura occidental supuestamente superior, como la disolución igualmente inevitable de sus anteriores identidades culturales y étnicas en el camino de su integración a la verdadera religión, a la civilización, al progreso, a la historia con mayúsculas. Y aquí la lista puede prolongarse. Hacer eso significa otra vez escamotear a los indígenas su capacidad de acción y de pensamiento. Significa otra vez conquistarlos retrospectivamente. Si dejamos de lado estos prejuicios colonialistas, no parece descabellado sostener que por medio de sus regalos y sus alianzas, de sus intercambios y alimentos, los indígenas domesticaron efectivamente a los españoles, los humanizaron, los indigenizaron.
Para los mesoamericanos, en efecto, las personas son seres en constante devenir que logran adquirir y desarrollar su humanidad solo por medio de grandes esfuerzos propios y de sus semejantes. En la actualidad, por ejemplo, los nahuas de la Sierra Norte de Puebla brindan a la salud de sus comensales y amigos con una expresión, Xitlacachihuan, que significa a la letra hagámonos humanos juntos. Este brindis quiere decir que la humanidad es siempre una relación. Los seres solo se pueden hacer humanos interactuando entre sí y de manera repetida. En cada brindis, los nahuas reafirman su compromiso con este proceso colectivo y constante de humanizarse, juntos, viéndose los rostros, como dice otra frase frecuente en su poesía y en sus cantos. Y no olvidemos que Malinche era el rostro humano indígena de ese ser dual que también incluía a Cortés. Por ello, podemos imaginar que al convidar a los españoles de su comida, al vestirlos con su ropa, al entregarles sus mujeres, los diferentes pueblos indígenas buscaban humanizarlos a su manera y a su conveniencia, incorporarlos a las redes compartidas que los habían hecho personas juntos desde hacía milenios. Quizá lo verdaderamente sorprendente de las alianzas y encuentros de la conquista no sea la ignorancia, el fatalismo o la credulidad que los europeos atribuyen a los indígenas, sino por el contrario, la arrogancia, la insensibilidad y la prepotencia de las actitudes españolas y de la visión colonialista hasta el día de hoy. En las descripciones que nos han hecho de los regalos que recibieron, lo único que les llamó la atención fue el valor material de los presentes en términos de su contenido de piedras y metales preciosos, seguido muy de lejos por un posible mérito artístico, siempre juzgado en términos estéticos occidentales. Igualmente, en la interpretación que hace Cortés y que han repetido sus seguidores de las negociaciones diplomáticas con los diferentes gobernantes indígenas, solo han sido capaces de percibir y comprender su aceptación o no de la soberanía española, y no han sido capaces de plantear siquiera la posibilidad de que existan formas de relación menos verticales y menos autoritarias, que no giren alrededor precisamente de la supremacía española. En pocas palabras, los conquistadores no estaban dispuestos a aceptar obligaciones de intercambio recíproco, vínculos políticos equilibrados con los indígenas, y parecen que no lo siguen aceptando hasta el presente. Solo podían concebir los obsequios como parte de un botín que iban acumulando en sus viajes. Solo podían aceptar su amistad como un acto de vasallaje, que en todo caso debía ser recompensado por el señor, pero nunca reconocido como una relación de igualdad. A la fecha, se podría decir de la visión colonialista que no ha podido entender que no entiende. Frente a esta cerrazón irreductible, espero que lo que ha planteado hoy permita comprender las acciones de los conquistadores indígenas bajo una luz más completa. Para comprender a sus aliados más importantes y duraderos, los tlaxcaltecas, es importante tomar en cuenta que sí consideraron a los recién llegados como una amenaza a su independencia, que habían mantenido a gran costa durante más de medio siglo frente a constantes ataques mexicas, a una prolongada y cruenta relación de guerra florida y a un bloqueo comercial que los privaba de importantes bienes de consumo y alimentos. A la vez, los reconocieron como una oportunidad de romper este asedio asfixiante y de debilitar o incluso vencer a sus enemigos de Mexico-Tenochtitlan. Debido a esta ambigüedad, los tlaxcaltecas optaron por una estrategia dual. Por un lado, midieron la fuerza de los desconocidos y probaron si era posible vencerlos por las armas, y al mismo tiempo abrieron un canal diplomático con ellos. En el primer sentido, hicieron que unos vasallos otomíes, que se contaban entre los guerreros más fieros de Mesoamérica, atacaran a los españoles en una batalla que duró varios días y que casi acabó con ellos. Al mismo tiempo, cada tarde enviaban embajadores a ofrecer alimentos y armas a los invasores. La solución final a este dilema no se debió a ninguna superioridad tecnológica o cultural de los españoles y de sus armas, sino a su disposición reiterada a recurrir a la violencia más extrema, sin el menor respeto a la vida de los indígenas. Al cabo de varios días de combates, cuando la situación se volvía insostenible para su tropa, Cortés realizó una serie de incursiones nocturnas contra los habitantes civiles de las poblaciones cercanas. Al cabo de varios de estos ataques, los gobernantes tlaxcaltecas se presentaron en el campamento español a ofrecer una alianza con los recién llegados. Como ninguna historia de Tlaxcala menciona esta batalla, tampoco contiene una explicación de su crucial decisión. Podemos suponer, sin embargo, que cuando los españoles rompieron las reglas de la guerra mesoamericana, al realizar un ataque a mansalva contra una población indefensa, los dirigentes concluyeron que eran demasiado violentos y peligrosos para ser vencidos, y que lo mejor era pactar con ellos para evitar nuevos ataques y, sobre todo, para dirigir su violencia incontrolable contra sus enemigos.
Este pacto, sin embargo, no significó que los de Tlaxcala se subordinaran a los invasores y su programa político-militar. Por el contrario, aprendieron muy pronto a manipular las ambiciones y los miedos españoles para lograr que Cortés y sus hombres cumplieran sus propios objetivos estratégicos. Fue así como los orillaron a realizar una atroz masacre de civiles desarmados en el importante santuario de Cholula, la enemiga más acérrima de Sualtépetl. Claro que la noticia de este acto de violencia sin precedentes, un verdadero golpe de terrorismo religioso, benefició a los españoles al sembrar el miedo entre la población de Mesoamérica ante el poder de sus dioses, particularmente Santiago Matamoros. Y por cierto, yo creo que invalidó cualquier identificación entre los españoles y Quetzalcóatl, porque Cholula era el principal santuario del dios Quetzalcóatl. Sin embargo, también fue aprovechado por los tlaxcaltecas. La figura que aparece en el lienzo a partir de ese acontecimiento es precisamente la fusión de los conquistadores y el agresivo santo cristiano, un ser temible sin duda, pero que aparece domesticado, convertido en el protector, aliado y compañero constante de los conquistadores indígenas, los tlaxcaltecas. Y significativamente casi dejan de aparecer soldados españoles. En las láminas de conquista aparecen indígenas tlaxcaltecas y la figura de Santiago, que significa todo esto, ¿no? A partir de fines de 1520 y hasta agosto de 1521, los tlaxcaltecas acompañaron y dirigieron a los españoles en una prolongada guerra contra sus rivales y enemigos principales, los mexicas, que terminó por desmantelar la compleja red de alianzas y conquistas que sustentaba su dominio. Esta larga campaña siguió en gran medida los protocolos mesoamericanos de la guerra y la política. Los españoles enfilaban sus fuerzas siempre contra los pueblos que sus aliados les indicaban y les daban la tradicional alternativa: unirse a ellos por las buenas o enfrentarlos militarmente, de acuerdo a la tradición bélica mesoamericana. En el primer caso, también de acuerdo a prácticas mesoamericanas, solían ratificar al gobernante local. En el segundo, tras la victoria militar, era frecuente que lo sustituyeran con otro miembro de su linaje gobernante local, pero que les fuera más leal, generalmente un pariente con los recién vencedores. Es más que probable que en cada caso fueran los tlaxcaltecas y otros aliados indígenas de los españoles quienes se encargaron de las complejas negociaciones políticas y de las intrincadas maniobras dinásticas que se requerían. Desde luego, Hernán Cortés niega siempre esta influencia, pero ya conocemos sus razones. Después de la destrucción de México Tenochtitlan, durante las décadas de 1520 y 1530, los conquistadores indígenas y particularmente los tlaxcaltecas fueron el sustento real y efectivo del nuevo régimen. En este periodo, los conquistadores españoles estaban enfrascados en constantes disputas internas y la distante corona tardó en establecer las instituciones y fundamentos de su dominio colonial. Por ello, el continuado apoyo de los aliados en las campañas militares y en la reconfiguración de la estructura política mesoamericana y también en el éxito del cristianismo fue clave para que el dominio español pudiera mantenerse y no se colapsara. No hay que olvidar tampoco que una de las instituciones claves del gobierno colonial sobre los indígenas, la República de Indios, según las ideas de Jovita Báver, puede ser considerada una invención tlaxcalteca también, pues fue Xialtépetl el que se constituyó de modo voluntario y espontáneo en el primer cabildo indígena de América y demandó a la corona el reconocimiento de su gobierno propio en esos términos legales españoles. Así, sentó un precedente que fue retomado y aprovechado por los españoles para gobernar a los demás pueblos indígenas. Por ello, podemos decir que cuando los tlaxcaltecas mandaron a pintar el lienzo de Tlaxcala apenas 10 años después del fin de esta guerra de 20 años, no exageraban al presentarse como el centro cósmico del nuevo orden político que habían ayudado a construir. Pero, ¿cómo es que 400 años después de que los tlaxcaltecas presentaron una visión tan clara y convincente de su papel como conquistadores indígenas, un par de historiadores mexicanos la titularon, sin dudar, La conquista de México por Hernán Cortés? Espero haber demostrado que la certidumbre aplastante que ha adquirido la victoria española no data de 1521, sino que ha sido producto de 500 años de historiografía e interpretaciones desde la visión colonialista, así como de la consolidación gradual, pero implacable, del régimen colonial que terminó por desarticular las redes de intercambio y poder que sustentaban a los poderes indígenas, de la imposición violenta de la ortodoxia católica a lo largo del periodo colonial, de la imposición igualmente intolerante de la lengua española y la cultura occidental en los últimos 200 años de la vida independiente de México. Sin embargo, el futuro no explica el pasado. A lo sumo podríamos proponer que la imposición gradual y acumulativa de la dominación colonial española, el debilitamiento de los mundos indígenas por las epidemias y la desarticulación de sus redes económicas, políticas y productivas, la integración irreversible de la Nueva España
a las grandes redes comerciales y sociales de la primera globalización, eran un futuro posible, un porvenir potencial de las acciones realizadas por Hernán Cortés y sus hombres entre 1521 y 1541. Ese futuro se realizó de manera general, aunque no de la manera particular prevista, ni con las consecuencias avisoradas por los actores del siglo XVI. Por ejemplo, los conquistadores y el propio Cortés murieron frustrados por no haber recibido las honras y riquezas que creían merecer, y porque el régimen señorial racista que querían establecer en tierras de indios fue sustituido muy rápidamente por las estructuras coloniales de la Nueva España, no menos discriminatorias con los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, deberíamos reconocer que las acciones de Malinche y de los conquistadores indígenas también apuntaban a un porvenir potencial y deseado. Del destino que la intérprete indígena, esclava, pudo haber imaginado para sí misma y para su mundo, no sabemos nada. Precisamente porque a un ser humano de su origen étnico, de su sexo y de su condición social, no se le ha reconocido nunca la capacidad o el derecho de enunciar un futuro propio, ni en el mundo mesoamericano, ni en el español, ni en el siglo XVI, ni en el XXI. Pero su triple marginación, de raza, de género y de clase, o de situación social, no significa que sus acciones carecieran de horizonte y de intención. Negárselo sería un nuevo acto de violencia racista, de género y social. En contraste, no cabe la menor duda de que Tlaxcala protagonizó la Gran Guerra Mesoamericana de 1519 a 1541 con el objetivo firme de convertirse en el centro del nuevo orden político y religioso, la sucesora de México Tenochtitlan, como se presenta claramente en el lienzo de Tlaxcala. Que ese destino no se haya cumplido, o al menos no cabalmente, es también otra historia, y no explica ni invalida las acciones de los tlaxcaltecas durante estos años fatídicos. Tampoco implica que los indígenas en general hayan dejado de tener futuro y se hayan convertido en puro pasado a partir del 13 de agosto de 1521, como pretende la historiografía nacional mexicana. En suma, las acciones de los diferentes conquistadores, indígenas o españoles, estaban orientados a sus propios futuros, enunciados o no, y esos porvenires contrarios y plurales han sido cumplidos, negados y modificados en los siguientes siglos. Sin embargo, no han sido extintos, y aún hoy iluminan nuestra percepción de ese pretérito y lo vuelven inseparable del presente. No dejan que se vuelva realmente pasado, que quede atrás de manera definitiva. En 1967, cuando unos historiadores eruditos negaron de manera frontal el mensaje del lienzo de Tlaxcala e impusieron una lectura colonialista de este documento, también suprimieron el futuro delineado por los historiadores indígenas, tal vez porque les parecía incomprensible o irrealizable, y en su lugar impusieron de manera retroactiva el futuro que preconizaba Cortés y sus hombres, o más bien el que la visión colonialista les ha construido retroactivamente. Lo que llama la atención es que se hayan sentido obligados a hacerlo, que hayan considerado su deber científico y académico silenciar la voz indígena y suprimir su futuro posible para confirmar la supremacía de la voz española y su futuro impuesto, como si la historia de la conquista, la definición de lo que somos a partir de ella, se pusiera realmente en peligro, porque podemos contemplar, aunque sea por unos instantes, que hubo otros conquistadores y que pudo haber existido, puede existir todavía, un futuro diferente para los sucesos de 1519. ¿Qué mejor prueba podríamos tener de que aún ahora que se cumplen 500 años de los hechos, se puede todavía buscar respuestas diferentes e imaginar porvenires distintos para poder mejorar nuestro pasado y volver a imaginar nuestro futuro? Y en este sentido, quisiera plantear mi última reflexión, relativa al mismo concepto de conquista y su largo éxito en nuestra historia política. Podemos proponer que este concepto se trata de la combinación del viejo concepto europeo de conquista, particular ibérico, vinculado a la guerra religiosa con los musulmanes, con el concepto mesoamericano de Tepehuali o Tepehual, en maya, victoria militar, vinculada también a una guerra sagrada. En ambos casos, eran claves el uso espectacular de la violencia y la intervención explícita de las deidades acompañantes de los guerreros victoriosos, llamáranse Huitzilopochtli o Santiago Matamoros. La interacción entre los españoles y sus aliados dio un gran alcance a este concepto intercultural al vincularlo con las nuevas deidades católicas, la Virgen María y Santiago Matamoros, y con la guerra total que inventaron los españoles y los tlaxcaltecas entre 1519 y 1521. Así crearon una estructura de poder centralizada y vertical sin precedentes en la historia mesoamericana. Paradójicamente, este nuevo concepto de conquista tuvo tanto éxito que dio pie
al más prolongado periodo de paz en la historia de nuestro país, los 3 siglos del periodo colonial. Sin embargo, creo que hemos sobreestimado el carácter cruento de este acuerdo entre los pueblos indígenas y los españoles, tal vez porque su violencia ha servido una y otra vez para confirmar la superioridad española y la derrota indígena. Tal vez 500 años sea tiempo suficiente para que exploremos otra posible interpretación del concepto y de lo que sucedió entre 1519 y 1541. Una que enfatice la importancia de las alianzas, la diplomacia, el intercambio cultural y la comprensión mutua entre los actores. Que reconozca la capacidad que han tenido los indígenas y las indígenas para incorporar a los españoles a sus redes sociales y culturales, gracias a la cual siguen teniendo futuro propio en este siglo XXI. Que tome en cuenta también que los españoles y sus descendientes han cambiado, se han dejado penetrar por el mundo mesoamericano, han sido domesticados, pese a las narrativas colonialistas y purificadoras que les impiden reconocerse por miedo a perder su poder y su imaginaria superioridad. No sé si eso podría llamarse una reconciliación. Lo que estoy seguro es que servirá para que reconozcamos nuestra deuda con la Malinche, con los conquistadores indígenas y con el futuro que imaginaron y en el que hoy vivimos, aunque no lo sepamos admitir. Muchas gracias. Descarga Cultura. .unam